¿Es una clase? Sí, ya está, ya empezó a grabar. Adelante. Sí, el día de hoy corresponde el tema a derrame pleural, bueno, empiema principalmente, y derrame pleural. Como voy a desarrollar el tema, inicialmente hablaré de derrame pleural para abordar el diagnóstico posterior de empiema una vez que se estudie el líquido pleural. Y primero voy a comentar un caso que tuvimos ahí en el hospital. Como introducción, pues las infecciones del espacio pleural son causa importante de morbilidad y mortalidad y son algo frecuente. Generalmente lo que vemos con más frecuencia es el derrame paraneumónico y muchas veces asociado a empiema. Esto ya los primeros escritos acerca de empiema lo vemos con Hipócrates hace más de 2400 años. Entonces podemos ver que desde entonces pues la prevalencia y la existencia de esta patología pues ha sido importante. Él sobre todo la describe pues acerca de la semiología clínica que el paciente presenta al describir en sus escritos pues borramiento o disminución de la presencia de ruidos respiratorios. Entonces pues ya desde Hipócrates tenemos el antecedente de que se empezaba a estudiar y les voy a presentar el caso clínico. El paciente es Marco Antonio Ibáñez Guaracha, de 58 años, originario del Distrito Federal y residente de Querétaro, casado católico, con una escolaridad media superior incompleta. En sus antecedentes familiares, interrogado y negado, nada de importancia. Y en sus antecedentes personales patológicos, tiene antecedente de cáncer de próstata, de diagnóstico en 2017. Fue tratado con radioterapia por 48 sesiones. Actualmente tratamiento con finasterida y una tableta cada 24 horas en seguimiento por oncología médica. Además, presenta enfermedad renal crónica, CADIGO 5, en tratamiento actual con terapia de sustitución renal con hemodiálisis, acudiendo 3 veces por semana. Taquicardia supraventricular de 1 año de diagnóstico en tratamiento con metoprolol cada 12 horas, hipertensión de 15 años de evolución en tratamiento con ifedipino y losartán, cada 12 horas. Diabetes de 20 años de diagnóstico en autocontrol y alto riesgo para EPOC por tabaquismo, que apenas había sido enviado a neumología para protocolo diagnóstico y tratamiento. En su padecimiento actual, él inicia hace un mes con dolor torácico de predominio izquierdo, que posteriormente se acompaña de disnea, la cual es progresiva de grandes a pequeños esfuerzos, y edema de miembros inferiores, por lo cual acude a su unidad de medicina familiar. De esta es referida al servicio de urgencias y al ingreso tiene una tele de tórax con un derrame del 90% del lado izquierdo, por lo cual se coloca una sonda endopleural sin tener gasto, esto en el servicio de urgencias. Y al interrogatorio dirigido, el paciente refiere, hace 18 meses cursó con cuadro clínico similar, que mejoró con la ultrafiltración con la hemodiálisis. También presenta pérdida de peso de 3 kilos en el último mes y niega la presencia de fiebre. Esta es la teletórax que se le tomó al ingreso en el servicio de urgencias el día 3 de noviembre del 2019 y podemos ver la evidencia del derrame izquierdo de más o menos un 70%. Se coloca la sonda endopleural y no gasta. Como diagnósticos en ese momento, con lo que lo ingresan al servicio de medicina interna, pues una tumoración torácica en estudio, dado el antecedente del cáncer de próstata, pensaron que podía ser una metástasis de esta. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica CADIGO 5 en terapia de sustitución de la función renal con hemodiálisis, cáncer de próstata en tratamiento, hipertensión, diabetes y taquicardia supraventricular. El abordaje del paciente en todo momento fue inicialmente pensando en que el derrame era de origen neoplásico. Entonces se estudió todo para ver causa de esa. Después de que se colocó la sonda endopleural, se hizo esta tomografía en donde se evidencia nuevamente la presencia del derrame del lado izquierdo. Y pues por la definición de la imagen, estas son imágenes del paciente. Fue un día después de la teletórax, el día 4. Entonces, lo que está circulado con rojo es
se ve un poco más contrastante, aumento en esa parte, como si hubiera ahí una masa, una consolidación. Y por eso se pensaba que ahí pudiera encontrarse la tumoración y secundario a ello la existencia del derrame. Dentro de sus estudios de laboratorio y gabinete, lo importante para el día 4 pues fue una leucocitosis de 13.8 a expensas de neutrofilia. Para el día 5 se le piden marcadores tumorales, los cuales pues todos son normales. Y el día 4 se hace una toracocentesis diagnóstica, arrojando como diagnóstico pues la apariencia de un líquido turbio con una celularidad de 13.800 a expensa de, bueno, polimorfo nucleares 50% y mononucleares 50%. Esto pues más adelante vamos a ver los criterios, nada más que lo tengan en cuenta. También el citológico con glucosa de 2, DHL aumentada y proteínas también aumentadas. Para el día 19, pues ese estudio del líquido no presentaba desarrollo a los 7 días. Y el día 24 se hace otra tomografía de alta resolución con evidencia de imágenes hiperdensas en hemitórax izquierdo, de localización posterior y para mediastina sugestiva de empima de aproximadamente el 25%, con disminución importante respecto a las imágenes previas. Bueno, el paciente estuvo hospitalizado allá en el piso de medicina interna durante un mes. En ese mes yo estaba rotando en neumo. Entonces, de lo que se hizo, pues al principio, como les decía, se pensaba que era de origen neoplásico por el antecedente que tenía. Y el líquido era indeterminado en un momento inicial, que no se podía, no sabíamos si era sinoplásico o empiema. Posteriormente, pues hicieron varias toracocentesis evacuadoras, fueron 4. La primera fue el día 6, obteniéndose 1.070 mililitros. El día 11, 860 mililitros. El día 22, 600 mililitros. Y el día 27, 400 mililitros. Fueron 3 toracocentesis evacuadoras. El paciente, pues, con la sonda, el líquido era tan denso, tan viscoso, que no podía salir por la sonda endopleural. Entonces, por eso se optaron por hacer las toracocentesis y también se optó por repetir varias veces las toracocentesis, ya que el paciente fue enviado a tercer nivel en 2 ocasiones. La primera ocasión fue a siglo XXI, pero el cirujano cardiotorácico estaba incapacitado y por ese motivo no lo aceptaron. Ellos nos comentaron que lo enviáramos a la raza, pero al ser un paciente renal y en encontrarse en hemodiálisis, no fue aceptado, dado que la terapia de nefrología estaba en otra área. Entonces, por eso se optó estar drenando al paciente de forma subsecuente. Posteriormente, pues fue disminuyendo el empima, la cantidad del mismo, pero estaba loculado, tenía 2 porciones. Entonces, con apoyo del doctor Lagunas en terapia intensiva, se hizo drenaje y lavado por fibrobroncoscopía flexible el 28 de noviembre. Y inicialmente tuvo un esquema de antibiótico que fue de clindamicina a 14 días e imipenem por 21 días. Como les comentaba, el paciente nunca presentó fiebre, pero posteriormente, ya estando hospitalizado, sí tuvo fiebre. Entonces se le agregó la vancomicina como un segundo esquema por 7 días más. El paciente ingresó el día 3 de noviembre y finalmente se egresa el día 3 de diciembre, un mes después prácticamente, y pues con mejoría importante, únicamente con la fibrobroncoscopia flexible. Esta fue otra tomografía en la cual podemos observar el mismo derrame ya disminuido un poco. Esta es otra donde observamos que más o menos es de un 65-70% del lado izquierdo y esta es la placa con la que se egresó. Entonces, si comparamos la del inicio, que casi era un 70%, pues se egresó prácticamente satisfactorio el paciente. Bueno, ese es el caso clínico para ilustrar el tema que vamos a hablar hoy. Entonces, inicialmente, pues vamos a definir qué es el derrame pleural. Y es la acumulación de líquido en dicho espacio
y normalmente lo más frecuente o lo que presenta mayor incidencia es asociado a neumonía, pero hay muchos factores etiológicos. Y el empiema lo vamos a definir como la presencia de pus dentro de la cavidad pleural. El derrame pleural, pues como les decía, pues es la acumulación anormal de líquido dentro de la cavidad pleural y su fisiopatología se va a deber sobre todo a un desequilibrio entre la producción y reabsorción del mismo. De acuerdo a sus características, el derrame pleural lo vamos a clasificar en dos grandes rubros, que sería un derrame de tipo exudativo y uno de tipo trasudado. Entonces, lo primero va a ser catalogarlo como exudado o trasudado y sabiendo si es uno de estos, podemos pensar en sus causas etiológicas. Cuando hablamos de un exudado, generalmente está asociado a procesos inflamatorios y alteraciones en el drenaje linfático o migración. Causas principales de exudado, pues tenemos el derrame paraneumónico, un derrame paraneoplásico, tuberculosis, tromboembolia pulmonar, causas reumatológicas, también derrames asociados a asbesto, pancreatitis, son las principales causas que vamos a tener como exudado. Y si hablamos de transudado, este va a estar causado por un espectro diferente en la fisiopatología, en el cual vamos a tener un desequilibrio entre las presiones hidrostáticas y oncóticas. Y acorde a esto, las causas principales van a ser falla del ventrículo derecho, cirrosis hepática, la existencia de hipoalbuminemia, enfermedad renal crónica, pacientes con diálisis, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, estenosis mitral, insuficiencia cardíaca y el síndrome de MEX. El síndrome de MEX es la asociación de un tumor ovárico, la existencia de ascitis y derrame pleural. Entonces, partiendo de lo anterior, aquí vemos en este diagrama que nos ilustra la fisiopatología. Del lado derecho tenemos la pleura visceral y del lado izquierdo la pleura parietal. Y entre ambos vamos a tener un espacio. Entonces, las presiones hidrostáticas a ambos lados tienen que estar equilibradas para que el líquido que se encuentra dentro del espacio siempre permanezca ahí. Cuando hablamos que tenemos un proceso de exudativo, por ejemplo, en el caso de una infección, pues todas las reacciones inflamatorias provocan vasodilatación y esta vasodilatación hace que el líquido fluya desde los capilares hacia el espacio pleural y se acumule el líquido aquí. O si hablamos de un trasudado, que va a estar directamente relacionado con las presiones oncóticas relacionado a las proteínas. Si esta disminuye, va a hacer que el líquido pase de los vasos sanguíneos hacia el espacio pleural. Entonces, la fisiopatología se basa en esto, en el equilibrio que exista entre, primero, la producción y la reabsorción por un lado, y por otro lado, entre el equilibrio de las presiones hidrostáticas y oncóticas a ambos lados de la pared. En cuanto al diagnóstico del derrame pleural, pues lo vamos a tener en tres aspectos. Primero, las características clínicas y manifestaciones que el paciente nos pueda referir, técnicas de imagen y el estudio del líquido, que va a ser muy importante para determinar si hablamos de un exudado o un trasudado y de ahí determinar su causa etiológica e incidir en el tratamiento. Bueno, como clínica, el paciente puede presentar desde malestar general, pero lo característico es la existencia de dolor pleurítico de intensidad variable y la existencia de disnea. También está en grado variable, dependiendo del grado del derrame que pueda presentar y si es uni o bilateral. También puede estar asociado a tos, existir o no expectoración, fiebre y diaforesis. Son algunas de las principales manifestaciones. En cuanto a técnicas de imagen, como lo veíamos en el caso clínico, el primer estudio que se va a realizar es una teletórax. Está indicado la realización de la teletórax AP y también la lateral. En estas, pues los principales hallazgos que vamos a observar va a ser la reducción de los ángulos costofrénicos y estas reducciones la podemos observar desde la existencia de 50 mililitros.
por lo cual pues es muy importante y específica la teletórax. También vamos a ver la disminución del volumen pulmonar, la pérdida de bordes de los ángulos cardíacos y hemidiafragmáticos y la existencia de cisuritis. Y en la placa lateral también vamos a ver el borramiento del hemidiafragma del lado que se encuentra afectado. Aparte de la teletórax, tenemos otros estudios diagnósticos, como es el ultrasonido y la tomografía. Más adelante, cuando hable del empima, les voy a hablar de la sensibilidad y especificidad de cada uno de estos estudios. Ahorita nada más en lo del abordaje diagnóstico del derrame pleural de forma general, les hablo nada más de la teletórax para no ser repetitivo. Entonces más adelante, cuando hable del empiema también en el diagnóstico, les hablaré de sensibilidad y especificidad de cada uno de los estudios. Después, lo importante es el estudio del líquido que vamos a obtener. Entonces, lo primero es se realiza la teletórax, observamos la presencia del derrame. Vamos a proceder a realizar la toracocentesis y el estudio de ese líquido. A ese líquido, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, primero podemos realizar tinciones y cultivos para, pues con una tinción, ver o tener un acercamiento hacia el agente causal y puede iniciar algún tratamiento empírico en lo que tenemos el resultado del cultivo. Vamos a realizar cuantificación de proteínas, determinación del pH, medición de DHL, determinación de glucosa, la celularidad y podemos realizar también algunas determinaciones especiales como amilasa, colesterol, triglicéridos, creatinina, PCR, dependiendo de la etiología que nosotros sospechemos. Y también se puede realizar el estudio citológico si nosotros pensamos que puede ser de causa neoplásica. Dentro de las características macroscópicas a simple vista del líquido, pues vamos a tener varias categorías que nos pueden orientar hacia el diagnóstico. Si tenemos un líquido que es amarillo, nos puede orientar hacia un trasudado. Si es rojo, hablamos principalmente de algo maligno como un derrame paraneoplásico, síndrome de lesión postcardíaca, infarto pulmonar o también de un derrame asociado a tuberculosis. Si son características más bien blancas, lechoso, podemos pensar en un quilotórax o la existencia de colesterol. Si es marrón, un derrame sangriento de larga evolución o la ruptura de un absceso hepático amibiano. Si es negro, podemos pensar en Aspergillus niger, melanoma metastásico, una fístula pancreático-pleural, entre otros. Si es amarillo-verde, pleuresía reumatoide. Si es verde oscuro, biliotórax. Y otros colores como del color de, si el paciente tiene alimentación enteral, si es del mismo color, pues podemos pensar que la sombra está hacia el espacio pleural y esa puede ser la causa del derrame. Entonces, esto es en cuanto a características macroscópicas. Existen los criterios de Light que van a ser los que nos van a determinar, acorde a las características bioquímicas, si estamos hablando de un exudado o un trasudado. Entonces, estas nos determinan si es un exudado. Para decir que es un exudado, tenemos que tener la proporción de proteínas pleural sobre la sérica mayor del 0.5, la proporción de DHL de líquido sobre la DHL del suero mayor de 0.6 y también otro valor es que la DHL del líquido pleural sea 2/3 de los límites superiores de la DHL sérica normal del laboratorio. Entonces, si cumple con dos criterios al mínimo de estos tres, hablamos que es un exudado. Y pues ya vimos en los exudados cuáles pueden ser las causas principales. Dentro de ellos, la causa principal es la paraneumónica, que es la que vemos con mayor frecuencia. Dentro de los estudios especiales que les comentaba, de acuerdo a las características macroscópicas que nos puedan orientar, pues podemos solicitar triglicéridos. Si estos son mayor a 110, hablamos de un kilotórax. Si tenemos una amilasa pleural mayor al límite superior de la sérica,
mayor a 1 es indicativo de una pancreatitis aguda o de un derrame pleural pancreático, de ruptura esofágica o de malignidad. Hablamos de un neumotórax cuando el hematocrito del líquido pleural es mayor al 50% respecto al de la biometría hemática, y también podemos pedir PCR como marcador diagnóstico y pronóstico de inflamación. Bueno, eso en cuanto al derrame. Entonces, una vez que sospechamos por la clínica que el paciente tiene derrame, vamos a realizar la toracocentesis, se realiza la toracocentesis, se realiza el estudio del líquido y acorde a los resultados bioquímicos vamos a determinar si es un exudado o un trasudado. Y dependiendo de esto, vamos a buscar la causa etiológica en cada uno de estos grandes rubros. Ya hablando, entrando al tema del empiema, pues vamos a ver que la epidemiología es una complicación frecuente, el empiema, y lo vemos asociado a neumonía hasta en un 3% de los casos. Pero si hablamos de un paciente hospitalizado, la incidencia aumenta desde un 5 a un 10% de los pacientes que vamos a tener hospitalizados. De estos drenajes paraneumónicos, un 7 a 10% va a ocupar drenaje, y en caso de ser empiema hasta un 15 a 20%. Y se ha encontrado una asociación más frecuente, sobre todo en el sexo masculino. Los factores de riesgo para presentar un empiema pues van a ser principalmente broncoaspiración, mala higiene dental, desnutrición, alcoholismo, uso de drogas intravenosas, estados de inmunosupresión, como diabetes o uso de algunos medicamentos como esteroides o medicamentos que inmunosuprimen. Además, edad, vamos a tener dos rubros importantes que va a ser en los menores de 18 años y en los mayores de 65 años. Y también la existencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico va a ser un factor condicionante como de riesgo. Y en aquellos pacientes que ya los tenemos con diagnóstico de insuficiencia cardíaca o insuficiencia hepática, pues por este simple hecho van a ser pacientes que con mayor frecuencia van a poder presentar derrames, y si se complican, pues van a poder presentar empiema. También nosotros en el hospital lo vemos muy asociado a pacientes con enfermedad renal crónica. Otros factores bioquímicos que también nos pueden hacer pensar en factor de riesgo sería la existencia de una albúmina menor a 30 gramos por litro, un sodio sérico menor a 130, las plaquetas mayor a 400 y la PCR mayor a 100. Son factores bioquímicos de riesgo. En cuanto a su causa, pues la causa más frecuente del derrame paraneumónico o del empiema es el antecedente de neumonía hasta en un 70% de los casos. Y otras causas pues pueden ser bronquiectasis infectadas, neumotórax espontáneo secundario a una fístula broncopleural, tuberculosis, cuerpo extraño, tumores endobronquiales, cirugía cardíaca, pulmonar o mediastinal, algún traumatismo, toracocentesis múltiples, infecciones subdiafragmáticas como pancreatitis o peritonitis, y secundaria a otras enfermedades sistémicas como ya lo comentábamos, la insuficiencia cardíaca o hepática. En cuanto a la fisiopatogenia, pues la mayoría de los empiemas van a resultar de la translocación de un microorganismo de otro lugar hacia el espacio pleural. La primera y más frecuente es la translocación alveolar, esto secundario al derrame paraneumónico. Entonces, pues, el microorganismo se encuentra en el alveolo y por presencia de citocinas inflamatorias hay vasodilatación y el microorganismo migra desde el alveolo hacia el espacio pleural. Otra es la causa hematógena. La inoculación directa, por ejemplo, si hacemos toracocentesis múltiples, alguna intervención quirúrgica, puede ser que nosotros mismos inoculemos la bacteria ahí mismo. La propagación mediastinal, secundaria, por ejemplo, peritonitis, puede migrar desde la cavidad abdominal hacia el espacio pleural, o la reactivación de una infección latente en el caso de la tuberculosis, por ejemplo. Y todas estas causas finalmente en lo que van a culminar
es en un desequilibrio en el proceso de producción y aclaramiento del líquido, acumulándose en el espacio pleural. Entonces, una vez que hay la producción de líquido, vamos a hablar de 3 fases. Tenemos una primera fase, que es una fase exudativa, en la cual vamos a tener un daño pleural, en la cual vamos a tener una inflamación inicial desencadenada por cualquier proceso, en este caso, por ejemplo, un derrame paraneumónico. Va a existir quimiotaxis, va a haber migración de neutrófilos y todos estos procesos inflamatorios van a hacer que aumente la permeabilidad vascular y pleural con aparición de derrame. Esto más o menos lo vemos desde las primeras 48 horas hasta los primeros 5 días. Si en ese momento nosotros hiciéramos un análisis de líquido, pues vamos a ver que su aspecto macroscópico vamos a tener un derrame pleural simple y un líquido libre. En la bioquímica, el pH para en este momento, en esta etapa, lo vamos a encontrar con un pH mayor a 7.2, glucosa mayor a 60 y DHL menor a 1000. Y en la bacteriología, quizá en este momento no tengamos microorganismos presentes. Pasando a la segunda fase, que es la fase fibrino-purulenta, pues el proceso inflamatorio continúa, pero aquí ya vamos a tener la migración de bacterias a este líquido que inicialmente era estéril. Entonces ya va a haber también otros factores asociados como la activación de la cascada de la coagulación, condicionando la producción de fibrina en el espacio pleural y este también nos va a condicionar un proceso de remodelación. Y si estudiáramos en este momento el líquido, pues vamos a tener un líquido el cual va a ser más turbio y vamos a poder observar la presencia de septos fibrosos o loculaciones. Y para este momento el pH ya se modificó, vamos a tener pHs inferiores a 7.2, la glucosa menor a 60 y el DHL mayor a 100. Y si realizáramos un estudio bacteriológico en este momento, quizás ya pudiéramos observar al desarrollo de alguna bacteria. Y finalmente, la fase organizativa, pues hay el acúmulo suficiente de bacterias y células inflamatorias de desecho en el espacio pleural. Todo esto por la quimiotaxis de fibroblastos. Y pues aquí es cuando ya hablamos de un proceso ya establecido de empiema, el cual va a ser pus franca. Y los criterios bioquímicos van a ser los mismos, tener un pH inferior a 7.2, glucosa menor a 60, el DHL mayor a 1000 y también el estudio bacteriológico, ya el desarrollo de microorganismos. En cuanto a las causas principales del empiema, la familia de los estreptococos ocupa el 60%. Principalmente de ellos, el Streptococcus pneumoniae es el número 1. Y en otro grupo de microorganismos causales tenemos al Staphylococcus aureus, que ocupa el 11% de los casos. Y otro grupo importante son anaerobios y aerobios gram negativos en un 8 a 10% de los casos. Entre ellos, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosas y Mycobacterium. Hablando de una causa nosocomial, la causa más frecuente es Staphylococcus hasta en un 50% de los casos, Pseudomonas, E. coli y Klebsiella. Cuando nos enfrentamos ante un empiema de origen fúngico, que es muy poco probable, se habla del 1%, el agente causal más importante es Cándida, de la especie puede ser cualquiera, pero tener un empiema fúngico es un mal pronóstico y nos eleva la mortalidad hasta en el 75% de los casos. Bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas del empiema? Bueno, la presentación habitual es un cuadro infeccioso pulmonar prolongado, es lo más frecuente, y tenemos que considerarlo en aquellos pacientes que no mejoran bajo un esquema de tratamiento antimicrobiano apropiado. Es decir, ya tenemos el paciente, llegó por una neumonía, está completando ya sus días de tratamiento, pero el paciente persiste con fiebre o signos de sepsis, tenemos que sospecharlo. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Pues la existencia de tos, expectoración, disnea, dolor torácico de tipo pleurítico, fiebre, hemoptisis, diaforesis
y dependiendo del tiempo de evolución podemos observar pérdida de peso, astenia y anorexia. En cuanto a los signos de gravedad, pues tensión arterial sistólica de 100 o menos, que se observa hasta en un 25% de los casos, la frecuencia respiratoria mayor a 24, que la podemos observar hasta en un 47.5%, y la persistencia de fiebre de más de 37.5, que la observamos hasta en el 34% de los casos. Bueno, para el diagnóstico ya vimos las manifestaciones clínicas y una vez que tenemos la sospecha clínica vamos a proceder nuevamente a la realización de estudios de imagen, como lo comentaba inicialmente. El primer estudio, el primer estudio a realizar es la teletórax. Esta es la primera herramienta en el diagnóstico y va a tener un gran valor por su disponibilidad y bajo nivel de radiación. Esta nos puede identificar opacidades en los espacios posteriores desde cantidades mínimas de 50 mililitros. Esto lo vamos a poder observar en las proyecciones laterales. O en las proyecciones postero-anteriores vamos a observar volúmenes de 200 a 250 mililitros. La sensibilidad que tiene la tele de tórax en proyección lateral es de un 86%, en la postero anterior de 82% y antero posterior de 78%. Y sus especificidades en la lateral va a ser del 87%, la postero anterior del 81% y la antero posterior del 76%. Entonces, asociado a la clínica y con un estudio de imagen, pues es altamente indicativo. En esta diapositiva podemos observar en la imagen del lado izquierdo una proyección antero-posterior en donde se evidencia un derrame derecho, y en la imagen derecha es una proyección lateral en la que se evidencia pues el derrame en la parte posterior y es correspondiente a un empiema. Otros estudios, como les comentaba, también se puede realizar ultrasonido, y este es considerado el procedimiento estándar por su efectividad para localizar el derrame, para caracterizarlo, y al mismo tiempo que se realiza el ultrasonido, podemos realizar la toracocentesis guiada por el ultrasonido. Entonces, esto considerando como procedimiento y diagnóstico para la toma de la muestra, aumenta su valor y su uso. Posee mejor capacidad diagnóstica que la radiografía del tórax para distinguir entre líquido a partir de 20 mililitros, recordando que la teletórax nos detectaba a partir de 50 mililitros. También es importante para evidenciar engrosamiento y consolidación. Y tiene mejor capacidad diagnóstica que la tomografía para evidenciar la presencia de septos en la cavidad pleural. Entonces vemos que pues, es muy importante la realización del ultrasonido, pero en el hospital pues no, bueno, sí contamos con el servicio, pero muchas veces no se realiza y no es un estudio que tengamos a cama de paciente, por lo cual también muchas veces las toracocentesis las hacemos nada más por pues nuestra exploración física. Entonces, muy pocas veces son cuando realizamos las toracocentesis guiadas por ultrasonido. La tomografía, por su parte, va a detectar anormalidades en etapas más tempranas, y si hacemos una tomografía contrastada, va a reforzar el contorno de las pleuras y mejora la visualización del mismo. También nos va a servir para detectar loculaciones e identificar anormalidades del parénquima pulmonar y de la vía aérea. Es decir, no solo vamos a poder evaluar el derrame, sino que algunas otras alteraciones, por ejemplo, la existencia de alguna tumoración, la existencia de consolidaciones asociadas a neumonía. Entonces, la tomografía nos sirve para visualizar algunas otras alteraciones. Y también va a ser capaz de detectar adenomegalias en mediastino, alteraciones del pericardio, anormalidades subdiafragmáticas, abscesos pulmonares y perforaciones esofágicas. Entonces, en esta imagen también podemos observar un corte de una tomografía en la cual se evidencia una colección en el hemitórax derecho. En este igual observamos un derrame, el cual tiene loculaciones y septos.
El derrame es bilateral y los septos se encuentran del lado derecho. Bueno, ese es por una parte el primer paso en el abordaje del diagnóstico, que son los estudios de imagen. Posteriormente, nuevamente hay que realizar el estudio del líquido pleural, realizando tinciones y cultivos, la determinación de proteínas, pH, medición de DHL, la determinación de glucosa y la celularidad. Esta tabla representa el diagrama o las fases de desarrollo del empiema. Entonces, dependiendo del momento en que nosotros ubiquemos el desarrollo del derrame pleural, pues vamos a observar las distintas características bioquímicas. Y de estas características bioquímicas va a determinar el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Entonces, sí es muy importante que en este momento, si no pusieron atención en la fisiopatología, pues nuevamente les voy a recordar estas etapas, ya que van a ser importantes para la toma de decisiones al momento del diagnóstico. Entonces, lo vamos a poder clasificar como no complicado, complicado y el empiema. Entonces, tenemos el derrame pleural, tenemos un factor desencadenante, realizamos la toracocentesis y ya nos da para un exudado. En pues como les decía, va a ser en un periodo de evolución de 2 a 5 días y pues como características vamos a tener la glucosa baja, el pH también mayor a 7.2 y DHL normales. Cuando ya hablamos de un derrame complicado, que ya estamos en la fase fibrino-purulenta, que va a ser de los 6 a los 10 días, pues ya los mediadores inflamatorios como la interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa y factor de crecimiento tipo insulina van a estar presentes. Entonces, las características en este momento del líquido ya van a ser un pH, el pH va a ser mayor a 7.2, la glucosa puede encontrarse normal, las características macroscópicas puede ser viscoso y aquí ya podríamos tener cultivos positivos con DHL menor a 3 veces la normal de la sérica. Y finalmente en la fase de empiema, que es la última cuando ya existe pus, las características va a ser que el pH va a ser menor a 7.2, glucosa menor a 40, cultivo positivo y DHL 3 veces mayores a las séricas. Y aquí hablamos que ya nos encontramos en un tiempo de evolución de 10 a 21 días. Bueno, una vez que analizamos el líquido, vamos a proceder a también el líquido, cuando hablamos de un exudado y que es de tipo paraneoplásico, van a predominar los polimorfonucleares. Y el pH es el parámetro bioquímico que mejor identifica el derrame pleural paraneumónico complicado y tiene una evidencia. Bueno, haciendo un corte, hoy voy a hablar de la gastronomía michoacana. Dentro de los alimentos típicos que existen allá, tenemos el ate moreliano, que ya se ha extendido en su preparación y difusión en gran parte de la República Mexicana, pero pues surge en Morelia y surge en un convento de madres carmelitas. El ate surge inicialmente a partir de la elaboración del membrillo. El membrillo es como una manzana, pero como característica es que es muy ácido. Entonces, en Michoacán hay muchos árboles de membrillo y para usarlo, pues vieron que al cocer el membrillo y adicionarle azúcar, pues adquiría una consistencia gelatinosa. Entonces de ahí empezaron a producir el ate a partir del membrillo. Y el ate, el membrillo, sus semillas tienen una sustancia que hace que se haga como gelatina. Entonces de ahí se extendió el uso a otras frutas como guayaba. Entonces el ate pues es de lo más típico de Morelia. Otro alimento tradicional pues son los uchepos, que es un tamal elaborado a partir de elote tierno, que puede acompañarse con salsa, queso y crema. Y otro platillo típico son las corundas, las cuales pues es una especie de tamal
que como característica se va envuelto en hoja de maíz fresco y tiene esta característica como un triangulito. También se acompaña con salsa, queso y crema. Y el otro platillo típico pues son las carnitas. Hay dos lugares típicos que son considerados como pues los mejores lugares en cuanto a carnitas, que es el municipio de Quiroga y Guandacareo, consideradas como la capital mundial de las carnitas. Bueno, también, ya continuando con el tema, tenemos dos clasificaciones, que es la clasificación de Light, y esta, de acuerdo a los hallazgos, se va a corresponder con el tratamiento que se le va a dar. Light lo clasifica en 7 etapas o 7 grupos, que va desde un derrame que es no significativo hasta el empiema complejo. En el tipo 1, que es no significativo, pues las características es que va a ser menos de 1 centímetro de grosor y aquí no va a requerir toracocentesis y el tratamiento va a ser únicamente antibiótico. En el tipo 2, que es el paraneumónico típico, va a ser más de 1 centímetro de grosor. En las características bioquímicas, la glucosa va a ser mayor a 40, el pH mayor a 7.2 y el gram y el cultivo van a encontrarse negativos. Aquí, como tratamiento, nada más va a ser antibiótico y pudiéramos considerar la realización de toracocentesis terapéutica. En el 3, pues lo clasifica así como casi complicado. El pH ya vemos que es menor a 7.2 y la DHL es mayor a 1000, con un gram y cultivo negativos aún. Aquí el tratamiento va a ser antibiótico más la colocación de tubo de drenaje pleural y considerando o no el uso de fibrinolíticos. En el 4 tenemos un complicado simple. Vemos que el pH ya es menor a 7. Tenemos un gram o cultivo positivo y este no va a estar loculado y no va a existir pus. Y el tratamiento va a ser antibiótico más colocación de drenaje pleural. El tipo 5, que lo clasifica como complicado complejo, el pH sigue siendo menor a 7. El gram y el cultivo puede encontrarse positivo, pero aquí, a diferencia, ya tenemos loculaciones múltiples. Aquí el tratamiento va a ser antibiótico, igual la colocación del drenaje pleural, más fibrinolíticos, más considerar ya un procedimiento como pues ya algo quirúrgico en esta parte como está loculado. El 6 ya es un empiema simple, es pus franca a la realización de la toracocentesis. Puede encontrarse loculado simple o existir líquido libre y el tratamiento va a ser antibiótico, el tubo de drenaje pleural más fibrinolíticos y nuevamente considerar ya un procedimiento quirúrgico invasivo como la decorticación. Y finalmente el tipo 7 es un empiema complejo, pus franco y con loculaciones múltiples. Aquí también el tratamiento son antibióticos, un tubo de drenaje pleural, fibrinolíticos y la realización también de procedimiento quirúrgico. Aquí sí va a ser, pues no hay de otra, hay que enviarlo a decorticación si falla la fibroscopía en este. Bueno, esta es otra clasificación en el cual nada más nos categoriza en 4 etapas. Si vemos acá, son 7 etapas, pero pues 3 son ya complejas y prácticamente el tratamiento y el abordaje es el mismo. Y en esta otra clasificación tenemos 4 etapas. De forma general, pues hay que recordar lo característico que es el pH mayor o menor de 7.2, que esto es lo que nos va a normar la conducta terapéutica si colocamos o no el tubo de drenaje pleural. En cuanto al tratamiento, pues otra vez les vuelvo a poner este cuadrito y como les decía, hay que recordar el pH, ya que el pH va a ser el factor, como les decía al principio, que nos va a estadificar y tiene una evidencia para el tratamiento. Entonces, al principio, en este diagrama, bueno, el tratamiento va a ser antibiótico, drenaje, fibrinolisis, y si el antibiótico, el drenaje y la fibrinolisis no funciona,
pues ya vamos a recurrir a procedimientos invasivos quirúrgicos. Lo primero, pues ya tenemos el derrame. Vamos a iniciar antibióticos cuando el derrame es no complicado, recordando las categorías 1 y 2, y recordando que en estas categorías el pH era mayor a 7.2. Aquí podemos realizar un ultrasonido transtorácico para la toracocentesis diagnóstica. Si estas características del líquido vemos que el derrame es de mayor tamaño, es decir, es mayor al 50%, tenemos un derrame loculado, hay la existencia de pus, el líquido pleural tiene pH menor a 7.2, la glucosa es menor a 60 y tenemos ya un cultivo positivo. Si todo esto es positivo, vamos a proceder a la colocación del drenaje pleural. Entonces, es importante que este cuadrito lo recuerden siempre. Derrame mayor al 50%, derrame loculado, pH menor a 7.2, glucosa menor a 60 y cultivos positivos. Esto va a ser indicador de colocación de sonda endopleural. Y ya una vez que se coloca la sonda endopleural, podemos combinarlo con el uso de fibrinólisis. Si con la sonda endopleural y los fibrinolíticos no mejora, pues vamos a evaluar la resolución quirúrgica del mismo en 7 días. Y bueno, los factores de mal pronóstico es que el derrame pleural ocupe más del 50% del emitórax, que tengamos un derrame loculado, evidenciado por radiografía, ultrasonido, tomografía, que a la toracocentesis encontremos pus franca, que el pH sea menor a 7.2, que la glucosa sea menor a 60 y que tengamos la identificación de algún microorganismo en el líquido pleural, así como la falta de mejoría clínica con los días de antibióticos. Son factores de mal pronóstico. En cuanto a los antibióticos, pues la mayoría de los antibióticos van a atravesar el espacio pleural, a excepción de los aminoglucósidos, por lo cual sería un antibiótico que no está indicado. Anteriormente, la clindamicina pues había sido usada históricamente, pero por su uso tiene una alta tasa de resistencia, por lo cual ya no se usa la clindamicina. Entonces, el primer tratamiento, la primera línea, va a ser el uso de cefalosporinas de tercera generación, como ceftriaxona o cefotaxima, asociado a metronidazol. Es el primer esquema. O el uso de betalactámicos, asociado a un inhibidor de betalactamasas, como ampicilina surfactam. Es el primero y el segundo esquema de tratamiento. En aquellos pacientes que sean alérgicos a la penicilina, podemos usar carbapenémico como primera opción, ya sea imipenem o meropenem. Como segunda opción, una fluoroquinolona respiratoria como levofloxacino o moxifloxacino asociado a metronidazol, o un monobactam como Aztreonam asociado a metronidazol. Esto cuando hablamos de causa adquirida en la comunidad. Si tenemos un derrame o un empiema de causa nosocomial, el esquema va a cambiar completamente. Como primera línea tenemos vancomicina asociada a metronidazol más una cefalosporina antipseudomona como cefepime o ceftazidima, o un segundo esquema que pudiera ser vancomicina más piperacilina tazobactam. Y en pacientes alérgicos a la penicilina podemos usar vancomicina asociada a metronidazol más una fluoroquinolona antipseudomonas como el ciprofloxacin. Entonces, esto era para derrames no complicados. Si ya tenemos algo complicado, pues vamos a proceder a la colocación de la sonda endopleural. Y nuevamente, pues perdonen que sea tan insistente, pero les vuelvo a indicar cuáles serían las indicaciones para la colocación de la sonda. Que el tamaño sea mayor al 50%, que esté loculado, que sea pus franco, que el pH sea menor de 7.2, de la glucosa menor a 60 y tengamos un cultivo positivo. Eso es indicativo para colocación de la sonda endopleural. Y las opciones de drenaje que vamos a tener pues van a ser toracocentesis seriadas, aunque pues esto está descontinuado, dado que cada incisión o cada punción pues podemos inocular otras bacterias y agregar otra infección. Entonces esto de las toracocentesis seriadas pues ya no está indicado. Y recordando el caso clínico que comentaba al principio, pues era nuestra única opción que teníamos, por lo cual hicimos 4 toracocentesis seriadas.
Y la otra opción es la colocación del drenaje pleural o catéteres permanentes, que lo ideal es que sean guiados por imagen, teniendo una tasa de éxito hasta en el 75% de los casos. Y las indicaciones, pues, es la existencia de síntomas prolongados, mala respuesta al tratamiento antimicrobiano después de 7 días, el aislamiento de microorganismos anaerobios o la existencia de comorbilidades asociadas. Bueno, la colocación del... Hay bueno, varios estudios que estuve viendo que nos habla acerca del diámetro del tubo. Entonces, el diámetro va a estar asociado de forma directa con el dolor en el sitio de la inserción, pero también a mayor diámetro, pues mejor drenaje del mismo vamos a tener, pero vamos a tener mayor dolor. Entonces, las tasas de complicaciones asociadas al diámetro del tubo, si tenemos tubos menores a 16 French, tenemos una tasa de complicaciones de 2 al 18%. Y al aumentar el diámetro del tubo, cuando son mayores de 24 French, las complicaciones se elevan hasta el 24%. Y las complicaciones o las fallas pues pueden ser asociadas a la mala posición, angulación de la sonda, la imposibilidad de drenar la cavidad por la existencia de loculaciones, que se obstruye el lumen o que puedan causar alguna lesión al parénquima pulmonar y a la pleura. Y pues nada más recordando el triángulo de seguridad, ya ayer se expuso el tema, es la zona en donde está indicada la colocación del tubo. Lo que complementa el drenaje es la fibrinólisis. También acerca de esto, pues hay varios artículos, unos lo favorecen y nos alientan a usarlo, pero otros ven que no es significativo. Entonces, ¿en qué se fundamenta esta terapia? Pues en la existencia de lóculos o septos con bandas de fibrina, las cuales van a dificultar el drenaje del material acumulado. Entonces, esto justifica el uso de la terapia intrapleural de fibrinolíticos. Como les comento, hay varios estudios, puse pues el estudio y si lo indica o lo contraindica. Entonces, un estudio del 2005, el estudio MISTI, usa la streptomicina versus un placebo. Entonces, el estudio en lo que finaliza es que la resolución por imagen, intervención quirúrgica, tiempo de estancia hospitalaria y muerte, pues no hay ninguna mejoría significativa entre el uso de streptokinasa y placebo. Entonces, pues aquí concluye como que queda a decisión del médico de usarlo o no usarlo, ya que no hay mejoría clínica. El otro estudio es en el 2008 de la Sociedad Británica de Tórax y este descarta su uso. El otro estudio es una continuación del estudio previo que tenemos acá del 2005, es otro MISTI en el 2011, en el cual en el estudio previo usaba streptokinasa y aquí usa alteplasa asociado a alfa-dornasa contra un placebo. Entonces, el grupo de alteplasa más placebo no tuvieron mejoría radiológica, ni en la resolución quirúrgica, ni en el tiempo de estancia hospitalaria. Pero el grupo de alteplasa asociado a alfa-dornasa mejoró tanto la imagen radiológica, hubo menos incidencia de resolución quirúrgica y también disminuyó la estancia hospitalaria. Entonces, como conclusión de este estudio, pues nos indica que podemos usar la asociación de alteplasa a dosis de 10 miligramos más alfa-dornasa a dosis de 5 miligramos cada 12 horas, con estancia de 1 hora en cavidad con sonda pinzada por 3 días consecutivos. Entonces, pues concluye, este es el último estudio que hay, que nos dice pues que sí, que usemos la fibrinólisis, pero pues por ejemplo en el hospital nosotros no la usamos. Y al final ya sí la sonda endopleural no fue capaz de resolver el derrame por la existencia de loculaciones, pues se va a proceder ya a un procedimiento invasivo. Y lo vamos a determinar cuando después de 7 días de haber comenzado el tratamiento no hay una respuesta al mismo. Hablamos de fracaso de la terapia antibiótica con la sonda endopleural y el uso de fibrinolíticos, pues cuando hay engrosamiento pleural, la existencia de lóculos, hidroneumotórax, fístulas broncopleurales
y estas van a impactar ya sobre la mecánica ventilatoria, el pulmón se atrapa y no drena. Esto pues es algo que hemos observado mucho en el hospital. Tenemos pacientes con estancia de hasta 3 meses. Tuvimos un paciente en nefrología que estuvo 3 meses esperando envío a siglo XXI para decorticación. Finalmente se fue, pero pues con su sonda durante 3 meses. Y los procedimientos invasivos quirúrgicos, pues son varias las técnicas de abordaje, pero pues las básicas pues serían la fibrobroncoscopía con adhesiólisis y la otra ya es la toracotomía con lavado y decorticación. Para la toracotomía con lavado y decorticación hay varios abordajes y varias técnicas, pero eso no lo abordé en el tema, nada más conocer pues que existen los dos procedimientos, la fibrobroncoscopía y la toracotomía ya abierta con decorticación. Entonces, como conclusión del empiema, pues hay que recordar al paciente que tenemos con neumonía, que tiene mala respuesta al tratamiento ya establecido, que tiene empeoramiento de la disnea, que tiene tos. Iniciamos inicialmente con tratamiento antibiótico. Con tratamiento antibiótico no hay respuesta y pues vamos a realizar de forma subsecuente una toracocentesis diagnóstica. De aquí vamos a tener en dos caminos. Primero, que el líquido sea purulento, turbio, tenga aumento de polimorfonucleares, el gram o el cultivo sea positivo. Otra vez les recuerdo que el pH sea menor a 7.2, glucosa menor a 40 y la DHL mayor a 1000. Vamos a proceder a la realización de una ecografía o tomografía. Vamos a continuar con la terapia con antibióticos más un drenaje pleural. Y si el drenaje pleural es suficiente y logra drenar todo, pues ahí termina y tenemos una tasa de éxito. Pero si a pesar del drenaje persiste o está loculado, no hay mejoría clínica ni radiológica, vamos a valorar el uso de fibrinolíticos. Y si a pesar del uso de fibrinolíticos no mejora, pues ya proceder a una videotoracoscopía o decorticación ya con un procedimiento más invasivo. Y si mejora, pues ya también tasa de éxito. Y la otra vía es que se hace la toracocentesis, no hay ni pus, el líquido puede estar turbio, también puede haber polimorfonucleares, el cultivo o el gram es negativo, el pH es mayor a 7.2, glucosa mayor a 60 y DHL menor a 1000, pues vamos a continuar con el tratamiento antibiótico y en caso de requerir, pues nada más una toracocentesis evacuadora y vigilancia del paciente para valorar si con es suficiente o requiriera colocación de drenaje pleural. Entonces, esto como conclusión del empiema. Y hablando un poquito, para no dejar también el derrame pleural asociado a neoplasias o maligno, es algo que vemos muy frecuentemente y que tenemos que hacer diagnóstico con el derrame paraneumónico, ya que ambos son de tipo exudativo, tanto el paraneumónico como el neoplásico. Entonces, lo observamos hasta en el 15% de los pacientes con cáncer de pulmón y mesotelioma. También lo podemos observar en cáncer metastásico, ya sea de pulmón o sitios distantes como mama u ovario. Pero el derrame más frecuente paraneumónico va a ser asociado a pulmón y a mama. También lo podemos observar en linfoma y otras neoplasias hematológicas y encontrar un derrame de características paraneoplásicas, pues nos va a dar ya una tasa de mal pronóstico para el paciente. Como característica es que sea un derrame pleural masivo y muchas veces unilateral. Eso es como lo típico, aunque también lo podemos observar de forma bilateral en un 10 a 13%. Y una vez que diagnosticamos un derrame paraneoplásico, la sobrevida del paciente al diagnóstico va a ir de 3 a 12 meses. Como les comentaba, lo más frecuente es que sea de metástasis de pulmón y mama, hasta en un 50-65% de los casos, y la media de edad de presentación es a los 65 años. Y la mayoría de los pacientes, pues como son derrames muy grandes, su síntoma principal es la disnea.
pero muchas veces este va siendo progresivo y van tolerando la disnea, por lo cual podemos ver pacientes asintomáticos con derrames muy grandes hasta en un 10 a 15%. Y igual aquí, para el protocolo diagnóstico, es igual que cualquier derrame. Hay que estudiar el líquido, realizar estudios de imagen, citológicos al líquido, para si encontramos ahí alguna célula maligna, pues ya no es necesaria alguna otra biopsia, o sí realización de tomas de biopsias pleurales. Aquí igual, pues hay que realizar el citológico del líquido, y como características, pues va a ser un exudado que va a tener predominio de linfocitos y generalmente su aspecto macroscópico es hemático. Aquí en el manejo, pues también va a depender mucho del diagnóstico de base que tenga el paciente. Puede ser desde su observación, la realización de toracocentesis terapéuticas repetidas, la colocación de un drenaje único, drenaje torácico con pleurodesis química, con varias sustancias, por ejemplo, talco, doxiciclina, la realización de toracoscopía con insuflación de talco, colocación de un catéter pleural permanente a largo plazo. Les digo, todo esto va a depender pues, de la causa que lo esté originando, de su etiología. También puede ser una derivación pleuroperitoneal, quimioterapia o radioterapia. Y el algoritmo diagnóstico, pues también aquí, si sospechamos de un paciente que tiene un derrame pleural maligno, pues hay que hacer la citología, si esta es positiva y el derrame es asintomático, nada más le vamos a dar observación y su tratamiento de quimio o radioterapia en tumores sensibles. En cambio, si el derrame es sintomático y recidivante, pues vamos a realizar una evacuación urgente si este es masivo, y posterior a ello una pleurodesis si el Karnofsky es mayor a 40 y si el pulmón está atrapado. En esta podemos colocar un catéter tunilizado si el Karnofsky es menor a 40% o hay fallo a la pleurodesis y este sigue siendo recidivante. Y si el pulmón está atrapado, hay que colocar un catéter tunilizado ya de forma permanente. En cambio, si la citología del líquido es negativa, pues hay que realizar otra segunda citología o la realización de biopsia dirigida por toracoscopía. Y pues si nos confirma el diagnóstico, es empezar acá donde dice citología positiva en líquido pleural. O si no hay diagnóstico, pues realizar más toracoscopías y pleurodesis si hay hallazgos positivos. Entonces, son dos patologías muy frecuentes que vemos nosotros en las que hay que sospecharla ante la existencia de un derrame, tanto el paraneumónico como el neoplásico. Entonces, creo que esa es la última presentación, la última diapositiva. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Comentario? Yo, Doc, nada más para comentarles que en las guías Stanford sí mencionan la fibrinólisis y basan la recomendación en el último estudio, en el de Mystic, que mencionó Neftali, donde mencionan los inhibidores del plasminógeno y los ADNAs. Entonces sí es recomendación y todavía está avalado por las guías Stanford. Ya, gracias. No, y si mencionaron las posibles complicaciones de la fibrinólisis. No, doctor, eso no comenté nada. ¿Y leíste algo? La verdad no encontré, o sea, todo estaba abocado a si realizar o no, pero no leí nada de complicaciones, la verdad. Ya. Pero pues puede aumentar el riesgo de sangrado en cualquier otra parte. No, nada más no sé pues la incidencia. Sí, cuando tenemos problema, sobre todo neoplásico, pero también en procesos infecciosos activos, que hay mucha inflamación pleural y hacemos la fibrinólisis, tenemos un riesgo. El riesgo dependerá entonces obviamente del paciente, pero va desde un 5% hasta un 30%, dependiendo, ¿verdad?
Y el sangrerío es terrible, pero terrible, así. Parece que le abres la llave y pues Sí. llegan a chocarse y llegan a fallecer por la hemorragia. Entonces hay que tenerle su precaución. Eso sobre todo con la streptocinasa, que era lo que usábamos antes. Yo hace muchísimo que no hago una fibrinolisis. De hecho, ahorita que mencionabas la alfadornasa, me puse a buscarla para ver. Yo sabía que existía, pero para nebulización. No sé si sea la misma presentación. De hecho, ya la busqué, es la única ampolleta que aparece. No sé si esa misma se pueda ocupar. Alteplase, pues ya sabemos que sí hay, y yo nunca he hecho una fibrinolisis con alteplase. Dice Roger que sí es la misma. No sé si ustedes han visto alguna durante su residencia ahorita. Fibrinolisis no. Fibrinolisis no. ¿Usted, doctor, que haya visto o hecho alguna reciente? Doctor Lascano. No, está bien. Estuvo bien, sobre todo la presentación del caso. Complicado. Oye, ustedes cuando tienen un derrame pleural, le hacen la radiografía del tórax inicial, ¿no? Y la lateral. Ok. ¿Cuándo le haces ultrasonido? Pues bueno, generalmente de rutina no hacemos la lateral, únicamente la AP es lo que se hace generalmente. El ultrasonido acá nosotros lo hacemos cuando se colocó la sonda y por algún motivo disfunciona, que en la radiografía persiste con el derrame, pero por algún motivo ya no drena. Realizamos más que ultrasonido, a lo que nos vamos es a la tomografía, porque tenemos problema de que a veces no nos quieren recibir a los pacientes en imagen porque llevan su cajita del pleuro. Y a veces muchos son dependientes de oxígeno, entonces también se complica bajarlos al ultrasonido. Entonces es como que más fácil, lo bajo a tomografía y ya, súbelo. Pero realmente ultrasonido pocas veces lo hacemos. Bueno, ¿y a ti te gustaría después de una radiografía del tórax, suponiendo que fuera un trasudado mayor del 50, hacerle un ultrasonido? Sí. ¿Sí? O si decidiste, generalmente a todos los pican. Cuando es más del 20%, sí. Pero Sí. si es menos del 20%, por el riesgo de la pura toracocentesis, no. Ok, entonces ya decidiste que lo vas a picar, ¿no? Aunque esté suponiendo que fuera un trasudado, lo vas a picar. Entonces, en ese caso sí sería muy útil tener el ultrasonido, digamos, para no errar, ¿no? Sí, es lo que comenta, o sea, eso es lo que aumenta la sensibilidad y especificidad del ultrasonido, de que en un solo evento se puede realizar el diagnóstico y pues ya una conducta terapéutica. Entonces, eso sería lo ideal. Muchas veces cuando suben ya de urgencias los pacientes, sí les colocaron la sonda con ultrasonido, porque en urgencias ahí tienen ultrasonido. Pero nosotros en piso, con pura exploración clínica, es a lo que nos vamos para colocar la sonda o para realizar la toracocentesis. El paciente que presentaste, a la hora Sí. metiste el tubo, bueno, metieron el tubo ahí y no salió nada. No, de hecho, llegó el 3 de noviembre. Ese día fue el día que estuvo en urgencias, fue un viernes. Y nosotros lo recibimos el lunes con la neumóloga. Entonces, la sonda la intentamos reacomodar, pero no se pudo, porque tenía una cápsula. Entonces, ¿Te hubiera gustado, por ejemplo, antes de introducir la sonda en ese paciente, hacerle ultrasonido cuando menos? sí, porque así hubiéramos identificado el grosor de la cápsula y ir directamente e incidir donde estaba la conexión. Sí. Sí, eso me llamó la atención, ¿no? Porque medio frustrante eso que le pones. Sí, y de hecho, ya ve que en una de las imágenes mostré que había aparentemente como una tumoración y secundario a la tumoración había el derrame.
pero más bien eran dos derrames separados. Entonces, lo que se pensaba que era uno, estaba envuelto por otro. Entonces, aunque el más grande lo fuimos drenando poco a poco, fueron casi 6 litros, nunca íbamos a poder quitar. Lo drenaste funcionando después, ¿no? Sí, con puras funciones. ¿Cuánto tiempo dejaron la sonda? La sonda se estuvo, pues no, la sonda la quitamos, luego la quitamos, como a los 3 días, porque veíamos que no podía entrar la sonda. Y como era del lado izquierdo, la doctora tenía miedo de darle al corazón, porque como era paciente nefrópata, hipertenso diabético, tenía cardiomegalia, entonces ella tenía miedo que al meter la sonda le fuéramos a dar. Por eso nos lo llevamos así. Ok. Pero hubiera sido lo ideal ahí, bueno, tener un ultrasonido e introducir la sonda, y si sale pus, pues quizá te ahorras el estarlo picando, ¿no? Sí. Y también Y quizá el tiempo que duró ahí. durante tanto tiempo, ¿no? Sí. Hubiera por estado ese muy caso bien Ajá. me quedó pues muy, muy grabado de pues todo lo que se le hizo. Que estuvo mal pues no sé. Pero era lo que había, y como no lo recibían en tercer nivel, pues eso se hizo. Pero bueno, pues sí. Oye, y antes de estarlo funcionando, ¿tú crees que ese paciente fuera candidato a cirugía Sí, porque para introducción de la, inclusive sí, para meter la sonda y estar drenando, ¿no? sí, él desde un principio era candidato a cirugía porque tenía 2 colecciones y una estaba envolviendo a la otra. Entonces, por una sonda no se iba a resolver. Entonces, yo creo que desde el principio él hubiera sido candidato a un drenaje quirúrgico, y más porque al picarlo era pus franca, verde, y olía mal. Entonces, sí, ahí yo creo que si lo indicado hubiera sido directo a algo quirúrgico, pero pues también como en el hospital no tenemos cardiotorácico, pues nos limita todo. Y nosotros lo vemos muy frecuente. O sea, el derrame pleural, entre el derrame pleural y la empiema, ya vimos, pues es cuestión de tiempo. Y en nefro nosotros vemos muchos pacientes con derrames ya crónicos y que llegan así y con derrame y derrame y derrame. Entonces sí es algo que nosotros vemos muy frecuente en el hospital, y el diagnóstico pues siempre pasa como, tiene derrame ya y déjalo, o va a ultrafiltrar con la diálisis o la hemodiálisis. Entonces sí creo que debemos ser un poco más cautos e incidir más. Ya. Porque llamó también la atención de 21 días de PENEM, ¿no? De En lugar de 21 días. Ajá. ¿Tú le hubieras dejado 21 días o le cambiabas a banco? Pues es que como tenía buena respuesta, doctor, más bien ya fue después que hizo, de hecho fiebre nunca tuvo. La vancomicina se cambió hasta que hizo fiebre. Y ahí pensábamos que ya era sobreinfección por las múltiples punciones. Ok. Ok. Sí, simplemente ahorita en piso tenemos tres sondas colocadas. ¿Con pus? Una es paraneumónico. Perdón, es supuestamente paraneumónico. El pH dio de 6.9. Pero, y la glucosa también baja, las proteínas bajas, todo característico para paraneumónico. Pero el paciente tiene antecedente de cáncer de próstata. Y al picarlo no dio pus, está totalmente hemático. Entonces, aunque da características bioquímicas para paraneumónico, macroscópico parece que es paraneoplásico. Entonces, apenas se le puso la sonda el lunes, y yo hoy le dejé pedidos los marcadores tumorales para ver si esa actividad sea de próstata. Dale un ultrasonido. Sí. De hecho, el derrame de él era muy poco. En la teletórax solo se evidenciaba 20%, pero en 24 horas gastó 500 mililitros. Entonces, pues yo creo que va a ser recidivante ese derrame. Ok. A ver cómo se comporta. Y sí sería bueno tener ultrasonido. Sí, y tenemos otra que es una jovencita, digo yo, 37 años,
y hizo un derrame por artritis, se acaba de hacer el diagnóstico. Pero ella sí tiene tratamiento pulmonar y de hecho ahorita el plan es enviarla a siglo XXI. Tuvo la sonda endopleural 15 días y no mejoró. Disminuyó parcialmente, pero quedó atrapado el pulmón, entonces el plan con ella es enviarla a siglo. Entonces, de todas las causas, sí vemos en el hospital. Y es algo muy frecuente. Porque también luego hay que ver las complicaciones de la sonda. Sí, y sobre todo el dolor. Creo que es lo Ajá. más complicado, Y el las dolor. complicaciones, porque puede estar provocando también trasudado la misma sonda. Sí. Y o sea, tenerla mucho tiempo tampoco no conviene Sí, tanto, no. ¿verdad? Sí, y es lo que vemos aquí. Nosotros, o sea, aquí dice 7 días. Si en 7 días no mejora, a lo que sigue. Y nosotros lo llevamos 14, 21 días esperando que se resuelva, pero creo que ahí estamos también haciendo las cosas mal. Pues no, como no tenemos recursos, pues es a lo que optamos. Ok, tienen como protocolo 7 días máximo. Bueno, en caso de que Bueno, esté aquí en el drenando algoritmo, una gran cantidad de pus y eso, ¿no? sí, aquí en los algoritmos, pues 7 días se considera la tasa de éxito o fracaso. Pero si en el hospital nos esperamos 10, 12, viendo que resuelva, porque no hay más. Incluso con las nuevas neumólogas, ellas no tienen otra idea para protocolo. Con el doctor Mejía que llegó, él sí los quita antes. Por ejemplo, esta paciente del derrame secundario de artritis, lo dejó nada más los 14 días, ya vio que no iba a reabsorber y se la quitó. Pero sí, Okay. el doctor sí trae otras ideas, o sea, pues más protocolos, pues sí, Sí. más apegado a los protocolos. Sí hay una cirujano cardiotórax, que es la doctora Vanessa de consulta externa, la jefa de consulta externa, Pérez Cutiño. Lo que pasa es que no hay nada para trabajar aquí. Ajá. Pero ella sí es cardiotórax. Nada más como para que sepan, igual le pueden preguntar si tienen por ahí Sí, de alguna duda. alguna duda o algo. Él sí les orienta, es muy accesible. Lo que sí es que si procedimientos quirúrgicos no tiene mucho que ayudar. Uh-huh. Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Ay, quiero comentar algo rápido. Hey. No, pues siempre, pues tenemos la opción, al menos cuando son derrames muy pequeños o en el caso de abscesos pulmonares, siempre ir con el médico radiólogo y hacerlo pues con el ultrasonido, hacerle al menos un marcaje para saber dónde picar exactamente, o ahí mismo podemos hacer el procedimiento, al menos si fuera una toracocentesis. Ya para una endopleural ya se nos complica un poquito, pero siempre aprovechar al médico radiólogo. Y también tenemos la posibilidad de ir a urgencias. Ahí está el ultrasonido y si nos lo prestan. Nada más hay que avisar y bajar al paciente, porque si no, luego no nos dejan subir el ultrasonido, pero sí podemos bajar al paciente y en choque hasta el final, luego nos dan chance de hacer procedimientos. Inclusive una colocación de un catéter central bajo ultrasonido nos pueden dar chance. Entonces, si tenemos la posibilidad de aprovechar. Está bueno, muy bien. Dale, pues, por ahí les mandé un mensaje de parte de la doctora Garduño. Nada más